Bendiciones. Los saluda a su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Espero en Dios que este mensaje sea para usted de mucha bendición. Son mis más grandes deseos. La palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por permitirme exponer tu palabra de nuevo, porque para mí es un privilegio. El triunfo del amor es el título de esta historia real que sucedió en Israel. La tarde caía en un humilde hogar del norte de Israel. Un personaje solitario sollozaba con el rostro hundido entre sus manos. El ser amado había abandonado el hogar y el desconsolado esposo lloraba en el funeral de su corazón. ¿Por qué había sucedido todo aquello? Esta pregunta obsesionaba la mente y atormentaba el alma de Oseas, nuestro joven profeta. La memoria tomó a Oseas de la mano y lo condujo por los senderos del tiempo. Cuán vívidamente recordaba la ocasión en que conoció a la hermosa doncella llamada Gomer. La escena aparecía de nuevo ante sus ojos, el encanto de la juventud, la belleza fascinadora. La memoria de aquel momento agitaba y traspasaba su corazón en esa noche. Dándose cuenta de su llamamiento, el mozo profeta había orado intensamente sobre el asunto. La instrucción divina había llegado con la claridad de una campanada: cásate con Gomer. Y así un día se unieron en matrimonio. Muy a pesar de la tragedia subsecuente, Oseas no podía dudar de que Dios le había indicado que se casara con la mujer que llegó a ser su esposa. Pero, ¿por qué? Esta interrogación resonaba como un lamento por todos los rincones de su alma. En los primeros años de matrimonio fueron muy felices. Oseas y su joven compañera estaban mutua y profundamente enamorados. Como la fragancia de las lilas en primavera, las brisas de la memoria le traían el aroma de la dulzura de aquellos primeros días. Él, aún ardiente enamorado, prorrumpió en nuevos sollozos. Cómo recordaba al primer hijo que había arrullado. Cuando se llenó de orgullo por tener su primer hijo, le pareció que la copa de su gozo rebosaba. Cuando oró sobre ello, se le indicó que llamara al niño Jezreel. El niño era una señal para Israel de que Dios vengaría la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú. Pero de pronto apareció un distanciamiento en la vida de la feliz pareja. Oseas observó con creciente congoja la atención marcada que algunos jóvenes demostraban para que con su esposa. Sus ojos comenzaron a interceptar algunas miradas veladas, pero acariciadoras. No fue muy difícil descifrarlas. La belleza misma de Gomer estaba siendo una trampa para ella. Poco tiempo después, otro bebé nació en el hogar, solo que esta vez fue una hija. Pero el entusiasmo de Oseas se enfrió no porque fuera mujercita, sino porque en las honduras de su corazón se agitaba la negra sombra de una tremenda incertidumbre. ¿Era esta niña realmente hija suya? El horizonte del profeta se oscureció con una horrible interrogación. La voz divina le dio muy poco consuelo al indicarle el nombre de la niña. Ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Lo Ruama, la no compadecida, la no amada. Lenta, pero seguramente la cruz caía sobre sus hombros, la cruz oculta de un temor indescriptible. La senda del profeta se estaba volviendo una verdadera vía dolorosa. Finalmente otro hijo vino al hogar. En esta ocasión no hubo duda alguna, tan solo quedaba una horrible certeza. Dios le dijo: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Loami, no pueblo mío, no mi familiar. Aturdido y ofuscado, Oseas andaba como si estuviera soñando. Gradualmente, como uno que vuelve en sí, el agudo dolor regresó. El alma sensitiva del profeta fue bombardeada con la realidad innegable de la verdad horrible. El niño no era su hijo. Gomer, su esposa, le había sido infiel.
Un horrendo vacío y soledad se apoderó del alma del profeta. Parecía como si la luz del amor se hubiera apagado en su espíritu. Después, los sentimientos estallaron y Oseas encontró descanso dejando salir un torrente de lágrimas. Parecía que muchas horas habían transcurrido ya, pero en realidad fue a los pocos minutos que los niños llegaron corriendo. ¿A dónde va, mamacita? No contestó cuando la llamamos. ¿Por qué se va? Sí, ¿por qué? Oseas no supo qué contestar. Esa noche un extraño silencio reinó a la hora de la cena. Todos se daban cuenta del asiento vacío en aquel círculo familiar. De pronto la pequeña, Lo Ruhamah, levantó su carita y preguntó: ¿Dónde está mamá? La interrogación penetró el alma del profeta como un agudo puñal. En vano procuró Oseas contener las lágrimas. Lo Ruhamah se sentó en las rodillas de Oseas y comenzó a llorar mientras repetía: yo quiero a mi mamacita. El profeta puso la cabeza junto a la de la inocente y lloró con ella. Pero comprendió que debía dominarse delante de los niños. En silencio se reunieron para tener su altar familiar con labios temblorosos. Oseas imploró desde lo más profundo de su alma: bendice a mamá, cuídala y tráela pronto a casa. Cuando los niños se acostaron, Oseas se ocupó en limpiar y arreglar la casa. Los pequeños dormían profundamente. Entonces, en el rincón más alejado de aquel hogar, que solamente tenía un cuarto, Oseas se echó sobre su rostro y dio rienda suelta a su dolor. Derramó toda la angustia de su corazón delante de Dios, el único que podía escucharle. Le pareció que la pesada cruz del sufrimiento que experimentaba se había plantado y que los clavos más crueles lo sujetaban a ella. La angustia se volvió agonía, y de lo profundo de su desesperación clamó: Dios mío, ¿por qué? La respuesta vino de manera inesperada. Agotado por el llanto, el profeta se había quedado quieto por un momento, y fue en aquella pausa que escuchó un ruido. Sorprendido, levantó la cabeza. No, los niños dormían profundamente y no tenían alterada la respiración. ¿Qué sería ese ruido? Una vez más sepultó el rostro entre sus brazos, pero de nuevo escuchó un ruido. Alguien estaba sollozando, alguien que estaba junto a él. ¿Quién podría ser? Casi sin atreverse a respirar, esperó en silencio perfecto. De nuevo se escucharon los sollozos. Esta vez alcanzó a oír algunas palabras. Escuchad. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, Efraín? Era el sollozo del corazón quebrantado de Dios. Esa noche Oseas aprendió que no sufría solo. En el centro mismo del universo había un Dios de amor quien sufría por los pecados de su pueblo. Así como Gomer había sido infiel a su esposo, Israel había sido infiel a Dios. Oseas encontró en el compañerismo del sufrimiento no solamente la solución a su problema personal, sino también un mensaje nuevo para la nación. El pecado más grande de Israel era el rechazo al amor de Dios. Sin embargo, el amor de Dios, aunque despreciado, permanecía firme. Pero el Calvario es solo el principio de la redención. El precio que se paga en el sufrimiento no debe quedar sin galardón. El amor debe encontrar un camino y lo encontrará. El perdón no conoce fronteras. Una noche, cuando el profeta estaba orando, la voz habló claramente a su corazón. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. El día siguiente Oseas envió a los niños a jugar con sus amigos vecinos. Entonces tomó el mismo camino que Gomer había seguido varios meses antes. Aquel camino los llevaba de su humilde finca campestre a la gran ciudad que quedaba a unos cuantos kilómetros. Cuando llegó a las calles de Bet-El, Oseas observó los mismos espectáculos y ruidos que habían escandalizado al profeta Amós algunos años atrás. Mucha gente vivía aún en medio del lujo, aunque la cubierta de la prosperidad estaba cayéndose ya. Oseas atravesó la mejor parte de la ciudad hasta llegar a los barrios bajos. Todo lo que veía le era novedoso, pues nunca había visitado aquel lugar. Pero, indagando, llegó hasta el mercado de los esclavos.
Al acercarse le llamó la atención cierta esclava. Estaba vestida de harapos inmundos y sin embargo había algo de familiar en su parecer. En ese instante la esclava volvió su rostro hacia él. Sus ojos se encontraron por un segundo y ella cambió rápidamente la vista en otra dirección. Mas en aquel segundo Oseas captó una mirada de reconocimiento. Era difícil creerlo, pero era cierto. La esclava era Gomer. Mientras su corazón latía agitadamente, Oseas negoció con el vendedor. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Cuando el profeta se acercó para recibir su prenda, aquella mujer que había sido tan bella ocultó el rostro avergonzada. Se había vendido a sí misma a la esclavitud del pecado. No obstante, su esposo había venido a redimirla. Oseas la tomó amorosamente de la mano, la dirigió a través de los barrios bajos y por entre las avenidas donde vivía la gente rica, hasta el campo libre y el sendero que conducía al hogar. Nadie había dicho una sola palabra, pero ya en el camino las palabras tiernas y amorosas de Oseas produjeron una conmoción profunda en el alma de Gomer. Gomer, te amo con todo mi corazón. Nunca he dejado de amarte. Todos los días he orado por ti y he anhelado tenerte conmigo. Ni por un instante te he dado por perdida. Ahora te he comprado para que seas mía para siempre. Todo lo pasado queda perdonado. Debes quedarte conmigo y no serme infiel jamás. Estableceremos un hogar feliz y seremos fieles el uno al otro mientras vivamos. Gomer caminaba difícilmente, cegada por las lágrimas. Por fin divisaron la casita que abrigaba su hogar. Se veía encantadora comparada con las madrigueras del pecado y del horrible mercado de esclavos. Oseas abrió la puerta y amorosamente le indicó que entrara. Cuando Gomer se encontró de nuevo en su propio hogar con su esposo, la invadió un tremendo sentido de pecaminosidad. Se vio a sí misma como en realidad era y odió intensamente su yo malvado. Cayendo de rodillas, abrió su corazón y derramó su alma en confesión y arrepentimiento. Llorando y clamando, imploró perdón. No parecía posible que Dios la perdonara, pero si Oseas le había perdonado, quizá Dios también se compadecería de ella. Súbitamente, el resplandor del cielo brilló en su corazón, entenebrecido. Levantó los ojos y a través de las lágrimas se dejó ver el destello de una sonrisa radiante. Oseas la estrechó entre sus brazos. De nuevo ella era verdaderamente su prometida. El amor había encontrado una solución. La esposa pródiga regresaba al hogar para siempre. Como producto de la tragedia doméstica acontecida en la vida de Oseas, encontramos el mensaje más sobresaliente del Antiguo Testamento, la historia del amor redentor de Dios. Amós había dejado oír su voz en tonos vigorosos de austera justicia. Oseas imploraba con notas del amor más tierno. ¿A qué se debió esta diferencia? En parte, al sufrimiento y al quebranto que tocara en suerte al último profeta. ¿Qué precio tan exorbitante pagó por su ministerio? Pero nadie puede proclamar el mensaje del Calvario sin haber comprendido primero el significado de la cruz. Oseas descubrió que sin sufrimiento no hay verdadero amor y que mientras más se ama, más se sufre. En la tragedia sin fondo de su propio dolor, descubrió el secreto del amor expiatorio. Solamente así pudo comprender el amor redentor de Dios. Aun cuando rechazado, los ruegos apasionados del ministerio de Oseas fueron un eco del sollozo que una noche escuchara en la oscuridad. Dios tenía un gran mensaje para su pueblo, un mensaje de amor que redime, mas ¿dónde hallar un mensajero que estuviera a la altura de la tal tarea? No habiendo ningún disponible, el Señor, escuche bien lo que dijo, el Señor preparó a su propio profeta. El amor abstracto significa exactamente nada. No se puede aprender a amar escuchando conferencias sobre el amor, ni estudiando volúmenes que lo elogien, ni renovando votos volviéndose a casar. Es preciso experimentarlo. Por esta razón, Dios preparó a su profeta a una tragedia dolorosa.
Sobre el sensible espíritu de aquel hombre cayeron golpe tras golpe y el corazón se abrió a pedazos hasta el límite. Oseas tuvo su Getsemaní y su Calvario, y en el sitio del sufrimiento vicario encontró el secreto del amor redentor. Solo un amor que sufre puede ser un amor que salva. Cuando Oseas encontró a su esposa descarriada, hundida en el cieno de su pecado, su vergüenza, su degradación y su desgracia, cuando sintió un gran borbotón de amor inmenso fluyendo de su corazón hacia ella y se vio por un deseo incontrolable de libertarla de los grillos de la esclavitud, cuando pagó el precio en dinero, como ya lo había pagado con el sufrimiento desgarrador, cuando tomó a Gomer de la mano con toda su inmundicia y sus harapos para regresarla al corazón y al hogar, entonces el profeta comprendió el amor de Dios que redime. Entonces pudo dirigirse al pueblo con lágrimas en sus ojos y voz entrecortada, diciéndole que Dios le amaba también y que deseaba que regresara al hogar. El amor verdadero es tierno. Solamente un profeta que amara con ternura podría proclamar el mensaje que encontramos en el capítulo 2 del versículo 14 y 15. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Este mensaje es un eco de lo que sucedió en el camino del mercado de esclavos al hogar, cuando Oseas cortejó y conquistó de nuevo el corazón. Las sonrisas que revelaban el amor que ella le brindaba fueron recompensa suficiente por las horas de la angustia. Verdaderamente había valido la pena. Oseas estaba aprendiendo que el amor es la posesión más valiosa de la humanidad. El gran pecado de Israel era su transgresión en contra del amor. Es cierto que la gente era culpable de perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Pero en el último análisis, todos estos pecados contra los demás eran consecuencia de su pecado en contra de Dios. El pecado básico del cual brotaban todos los demás pecados era el rechazo al amor de Dios. Y porque ellos se apartaron de Dios, Él dijo que se apartaría de ellos. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas estuvo de acuerdo con Amós en poner más énfasis en la rectitud que en el ritual, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento sea obediencia y temor de Dios más que holocaustos. El libro de Oseas abunda en figuras sencillas de lenguaje. Aunque vívidas, casi todas ellas están tomadas del campo y parecen indicar que el profeta vivía en las afueras de la ciudad. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 16, encontramos una figura indeleblemente fija en la mente de todo muchacho criado en el campo. Como novilla indómita se apartó Israel. Y más adelante Dios dice al pueblo: la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. En el capítulo 7, versículo 9, tenemos una figura triste. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Es un símbolo gráfico de la decadencia inconsciente. Al insistir con urgencia en que la gente se volviera a Dios, Oseas recurre al campo para tomar una figura. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Una figura hermosa, aunque patética, la encontramos en el capítulo 11, 3, versículo 4. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y agrega el Señor: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. El punto culminante del libro se encuentra en el último capítulo. He aquí el llamado amoroso de Dios: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces Dios los recibe misericordiosamente. Escuchad su respuesta:
yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. El mensaje final del libro se refiere al triunfo del amor. Cierto es que encontramos endechas fúnebres y cantos quejumbrosos en claves menores, pero el oratorio termina en un resonante acorde de victoria. El amor venció al pecado. Espero en Dios que esta ilustración, que este mensaje, que esta historia le haya sido de bendición. Espero en Dios que lo haya comprendido, que lo hayamos comprendido y que no demos nunca la espalda a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Se despide de usted su hermano y amigo el pastor Carlos Parga y le pido que usted siga orando por este ministerio. Gracias por su atenta atención. Que Dios me lo siga bendiciendo. Amén.